Ok, buenas tardes, profesor. Mi grupo hoy le va a hablar de lo que es la enfermedad de Graves. Eh, Puedes pasar a la diapositiva. Ok, a manera de introducción, saber que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que más adelante, pues, hablar de lo que es la etiología, las diferentes causas de esta enfermedad. También vamos a tocar de por qué es multifactorial y importante reconocer los síntomas específicos de esta enfermedad para proceder de manera clínica con los diferentes tratamientos y diagnósticos. Ok, ahora vamos a hablar sobre la etiología. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune y se conoce su causa exacta, pero se cree que es el resultado de la combinación de factores genéticos y ambientales, como lo pueden ser el estrés, infecciones, gestación reciente, antecedentes de enfermedades tiroideas, especialmente por vía materna, incrementos repentinos en el consumo de yodo y a veces tabaquismo. En nuestro cuerpo se encuentra la inmunoglobulina G, que es un tipo de anticuerpo que se ubica en el sistema inmunológico y desempeña un papel importante en la defensa contra infecciones y enfermedades. Entonces, en el caso de la enfermedad de Gray, se halla un tipo específico de esta inmunoglobulina G, conocido como anticuerpos estimulantes de tiroides, o por sus siglas en inglés, TSI, cuya función es que le ordenen a la glándula tiroides que se vuelva más activa y libere cantidades excesivas de la hormona tiroidea en la sangre. Es así que estos anticuerpos se unen a los receptores de TSH, como podemos observar en el diagrama presentado en la diapositiva. Esto lo que va a provocar es que se aumente la producción de hormonas tiroideas, lo que va a llevar a una condición conocida como hipertiroidismo. Más adelante, cuando expliquemos la fisiopatología, se detallará el mecanismo de acción por el cual se produce esta enfermedad. Pásala. Ahora vamos a hablar sobre la clínica, sus signos y síntomas. Las hormonas tiroideas afectan muchos sistemas orgánicos, por lo que los signos y síntomas de la enfermedad de Graves pueden ser muy variados. Entre los más importantes vamos a tener al hipertiroidismo, que es uno de los síntomas más comunes y se da por el aumento de la producción de hormonas tiroideas, como mencioné anteriormente, lo que puede causar síntomas como pérdida de peso, aumento del apetito, nerviosismo, irritabilidad, sudoración excesiva, temblores, palpitaciones y aumento de la sensibilidad del calor. Luego tenemos que el aumento de la producción de la hormona tiroides puede causar un agrandamiento de la glándula tiroides, lo que va a resultar en un bocio visible o palpable en la parte del cuello, como observamos en la imagen. Tenemos ojos saltones o exoftalmos, que se produce porque la enfermedad de Graves puede afectar los tejidos alrededor de los ojos, lo que va a resultar que aumente el tamaño de los globos oculares y de una apariencia de ojos saltones. También se tiene irritación ocular, donde los ojos pueden sentirse secos, irritados y en ocasiones sentirse como cuerpo extraño. El conjunto de estas enfermedades o síntomas que van a afectar el globo ocular en la enfermedad de Graves se le conoce como oftalmopatía de Graves. Tenemos entonces otro síntoma que sería la dermopatía de Graves, que esta por lo general se da en menor medida y aparece en algunas personas causando cambios en la piel como enrojecimiento, hinchazón, engrosamiento y descamación. Esto se produce porque se da una acumulación de una proteína en la piel y generalmente se presenta en las partes de las canillas y la parte superior de los pies. Otros síntomas anexos pueden ser la debilidad muscular, fatiga o en ocasiones del cabello. Ok, ahora conociendo lo que son dos de los signos principales, que es la oftalmopatía y el hipertiroidismo, aquí veremos un diagrama que relaciona los mecanismos en cuanto a las inmunoglobulinas estimulantes con el hipertiroidismo y la oftalmopatía. Ok, ya sabemos que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad está mediada por lo que son linfocitos B y T, que estaban a producir anticuerpos contra antígenos específicos. El antígeno de ahorita de nuestra importancia es lo que es el receptor TSH, que podemos observar ahí en el diagrama, que bueno, tiene otro nombre que es tirotropina, es lo mismo. Entonces,
En la parte izquierda vemos lo que es el hipertiroidismo. ¿Cómo se produce? Hay que saber que hay una hormona que se llama TRH, que es la liberadora de tirotropina. Esta va a viajar a la adenohipófisis, que va a estimular la secreción de TSH. TSH va a actuar a nivel de tiroides y va a producir lo que es T3 y T4. Entonces, sabemos que TSH tiene una función a nivel celular, las tiroides, y T3 y T4 tienen una actividad metabólica. ¿Qué sucede en el hipertiroidismo? Lo que sucede es de que hay una disminución de TSH, pero hay un aumento de lo que es T3 y T4, que es en la actividad metabólica. Ahora, en la parte derecha del diagrama, observamos lo que es la oftalmopatía. Eh, en cuanto a la oftalmopatía, lo que sucede es que el mismo receptor TSH está presente en tejidos orbitarios. Actualmente no se sabe, no se tiene con claridad lo que es el mecanismo patogénico, pero se sabe que los pacientes con enfermedad de Graves presentan una mayor tasa de conversión de células mononucleares a CD34, que es un fibrocito. Este tipo de fibrocitos se acumulan en el tejido orbitario, produciendo citocinas inflamatorias que va a causar uno de los signos ya mencionados, que son los ojos saltones. Y ya por último, en cuanto a otros factores, tenemos que involucran ahí en la parte de la fisiopatología, está lo de la regulación epigenética por parte de las moléculas de ARN no codificantes. En cuanto a la infección vírica, tenemos a la acumulación o prevalencia de proteínas enterovirales o el aumento de lo que es HLA, el antígeno leucocitario humano de clase 1. Además que tiene una relación con lo que es el SARS-CoV-2, el coronavirus. Y por último, pero sí en estudios no está confirmado, lo que es que tiene una relación con la microbiota intestinal por la disminución de microorganismos como el Bifidobacterium y el Lactobacillus. Bien, diagnóstico. El diagnóstico se va a realizar por los síntomas del hipertiroidismo y también la afectación de los ojos, así como por las pruebas analíticas o de laboratorios que van a medir la cantidad de las hormonas tiroideas como la tiroxina T4, triodotironina, la T3 y la hormona estimulante de la tiroides TSH en sangre. El diagnóstico lo vamos a estar viendo en dos partes, uno que va a ser el diagnóstico diferencial y el otro laboratorio prueba de gabinete. Yo les estaré hablando acerca del diagnóstico diferencial. Pues pasarlo. Bien, el diagnóstico diferencial básicamente van a ser aquellas enfermedades que presentan síntomas similares a la enfermedad de Graves. Entre estas enfermedades tenemos cuatro que investigamos, en donde la primera va a ser los nódulos tiroideos hiperactivos, que son crecimientos anormales en la tiroides que van a producir y liberar cantidades excesivas de hormonas tiroideas de forma independiente y van a poder llevar a un estado de hipertiroidismo. El diagnóstico diferencial se va a hacer mediante diferentes pruebas, pero una de las que destaca sería la gamografía tiroidea, en donde los nódulos tiroideos hiperactivos van a mostrar una captación aumentada del yodo radiactivo, mostrando actividad excesiva en esa área como tal, a diferencia de la enfermedad de Graves, que tiene una captación uniformemente aumentada de yodo en toda la glándula como tal. Una vez que se identifica si es la enfermedad de Graves o es un nódulo tiroideo, entonces si es un nódulo tiroideo se van a hacer otras pruebas como la ecografía tiroidea para ver si es un adenoma tóxico, una enfermedad de Plummer o un bocio multinodular tóxico. Como segunda enfermedad tenemos la tiroiditis, que es la inflamación de la glándula tiroides. Va a poder provocar el exceso de hormona tiroidea almacenada en la glándula tiroidea, que esto lo que va a hacer es que se filtre al torrente sanguíneo y va a causar síntomas de hipertiroidismo. Su diagnóstico diferencial más relevante que se puede destacar sería la ecografía tiroidea, ya que la tiroiditis como tal se muestra inflamada en la glándula tiroidea, mientras que en la enfermedad de Graves, como tal, se va a mostrar agrandada. Ya cuando se determina si es una tiroiditis, se va a ver mediante una ecografía tiroidea si va a ser subaguda, posparto o indolora. En la tercera como tal sería el tumor hipofisario secretor de TSH. Aquí añadimos una imagen que es una radiografía en donde el lado izquierdo podemos observar lo que sería la hipófisis en un estado normal, mientras que en el lado derecho vamos a observar lo que sería el tumor hipoficiario. En algunos casos este tumor hipoficiario va a producir TSH de forma descontrolada. Lo que va a hacer es que se estimule la glándula tiroides para que se produzca más hormona tiroidea de lo normal. Como resultado, los niveles de la hormona tiroidea, como la triodotironina, la T3 y la tiroxina T4,
se van a terminar elevando en la sangre y eso es lo que va a provocar los síntomas de hipertiroidismo. Su diagnóstico diferencial se va a poder dar a través de los anticuerpos estimulantes de la tiroides, la TCI, que no va a estar presente en esta condición como tal, pero sin embargo es algo característico de la enfermedad de Graves. Y por último, tenemos el hipertiroidismo secundario a la enfermedad de Hashimoto, o sea, tiroiditis autoinmune crónica, en donde la mayoría de las personas que padecen enfermedad de Hashimoto lo que va a presentar son hipotiroidismo, pero en raras ocasiones al principio del curso de la enfermedad, lo que va a hacer es que esa lesión puede hacer que se libere demasiada hormona tiroidea en la sangre y eso es lo que va a causar los síntomas de hipertiroidismo. Entonces, su diagnóstico diferencial se va a realizar mediante pruebas de anticuerpos en donde los pacientes con enfermedades graves suelen tener anticuerpos estimulantes del receptor de la tiroides positivos, los TRAP. En cambio, en el hipertiroidismo, en el secundario, se va a producir entonces anticuerpos antitiroideos como los anticuerpos antiroglobulina, que son los anti-TG, y anticuerpos antitiroperoxidasa, que son los anti-TPO, que son típicos de una enfermedad autoinmune. Entonces, básicamente, la relación que hay con todas estas enfermedades, con la enfermedad de Graves, es el principal síntoma va a ser el hipertiroidismo. Ok, para el laboratorio de las pruebas de gabinete, lo primero que se hace es un historial médico y su examen físico. Se hace una entrevista exhaustiva para recuperar la información sobre los síntomas experimentados, así como cualquier antecedente médico relevante. Luego se realiza un examen físico para evaluar los signos y síntomas asociados a la enfermedad de Graves, como la protrusión de los ojos, el agrandamiento de la glándula tiroides y la aceleración del ritmo cardíaco. El siguiente paso sería la prueba de laboratorio, donde se realizan análisis de sangre para medir los niveles de hormonas tiroideas, como la hormona estimulante de la tiroides, TSH, la hormona tiroidea libre, T4, y la hormona tiroidea total, que es T3. En la enfermedad de Graves, los niveles de TSH suelen estar disminuidos, mientras que los niveles de T4 y T3 están elevados. Para la prueba, el tercer paso sería la prueba de anticuerpos, donde se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos estimulantes de la tiroides y anticuerpos antirreceptor de TSH. Estos anticuerpos son característicos de la enfermedad de Graves. El cuarto paso sería la ecografía tiroidea, se le hace una ecografía a la glándula tiroides para evaluar su tamaño y estructura. En el caso de esta enfermedad se presenta una glándula tiroides agrandada. Y por último, la captación de yodo radioactivo, que mide qué cantidad de yodo radioactivo es absorbido por la glándula tiroides en un periodo de tiempo determinado. Este suele realizarse junto a la gammagrafía tiroidea. En la enfermedad de Graves, el yodo suele ser alta debido a la sobreproducción de las hormonas tiroideas. Como tratamiento, el tratamiento de la enfermedad de Graves normalmente implica lo que es una combinación de enfoques médicos, que pueden incluir medicamentos, terapias de soporte e incluso en algunos casos inmunomoduladores. La elección de tratamiento siempre va a depender de la gravedad de la enfermedad y de las necesidades del paciente. Como medicamentos podemos mencionar los medicamentos antitiroideos, como el metimazol y el propiltiouracilo, que se utilizan para bloquear la producción excesiva de hormonas tiroideas, en donde estos medicamentos lo que van a hacer es que van a ayudar a reducir los síntomas de la enfermedad y a normalizar los niveles de hormonas tiroideas. Tenemos también los beta bloqueadores, que podemos mencionar el propanolol, que se prescribe para lo que es el alivio de los síntomas como la taquicardia, la ansiedad y los temblores. Como segundo punto tenemos la terapia de soporte, en donde podemos mencionar la terapia de reemplazo de hormonas, ya que la enfermedad grave puede llevar a una función tiroidea insuficiente que se conoce como hipotiroidismo,
en donde esta terapia de reemplazo hormonal va a mantener los niveles normales de hormonas tiroideas. Como tercer punto tenemos los inmunomoduladores, que podemos mencionar el yodo radioactivo, que se utiliza para destruir parte de la glándula tiroides hiperactiva, y en el peor de los casos, cirugía, que es cuando los otros tratamientos no son efectivos, en donde se da la extirpación de la glándula tiroides, conocido como tiroidectomía. La siguiente diapositiva. Como conclusión tenemos... Ok, en la discusión. Dale. Algunos puntos a destacar aquí es que la enfermedad de Graves es la causa del 60 al 80% de todas las tirotoxicosis, que este término se refiere al complejo bioquímico y fisiológico que resulta de la acción de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Bueno, su incidencia va a variar según la ingesta del yodo de las personas. Se produce en un 2% de las mujeres y en los hombres la incidencia es 10 veces menor que en las mujeres. Y esta es una de las causas más comunes de hipertiroidismo en personas jóvenes, apareciendo por lo general en personas con un rango de edad entre los 20 y los 50 años. Las personas con este tipo de problemas deben recurrir a una dieta baja en yodo y cualquier suplemento que contenga el mismo. Como conclusión tenemos que la enfermedad de Graves, como mencionamos, es una enfermedad tiroidea autoinmunitaria caracterizada por hipertiroidismo, lo que va a implicar una interacción compleja entre lo que son los factores genéticos y ambientales, que estos van a desencadenar la producción incontrolada de autoanticuerpos y desregular el sistema inmunológico del individuo, que va a involucrar la activación y proliferación desmenurada de las células T y B, perpetuando la información y la destrucción tiroidea. Los pacientes con esta patología van a experimentar síntomas como pérdida de peso, aumento de la sudoración, palpitaciones cardíacas, además de que va a presentar manifestaciones cutáneas específicas como mixedema pretibial y acropasia, exclusiva de, ya que este es un trastorno tiroideo. Esta enfermedad también, como mencionamos, tiende a ser crónica y requiere tratamiento a largo plazo. A menudo se va a tratar con medicamentos antitiroideos, radioterapia o cirugía, lo cuales van a depender de la edad, salud, síntomas y otros factores que el paciente tenga. Cabe destacar que en determinadas ocasiones la enfermedad de Graves puede entrar en remisión, lo que va a implicar la desaparición de los síntomas y la normalización de los niveles de hormonas tiroideas. Sin embargo, va a haber la posibilidad de que estas manifestaciones y la enfermedad en general reaparezca, por lo que es de suma importancia mantener un estilo de vida saludable, estar alerta ante cualquier señal de recaída y seguir las recomendaciones médicas. Estas medidas son esenciales para un manejo exitoso en la enfermedad y para lograr así una mejora significativa en la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.